Porque recuérdate que es importante que a medida que vamos avanzando, no tengamos pendientes. Yo revisé ya revisé todas las evidencias que han montado porque me toca volver a empezar desde la primera evidencia. Entonces lo importante es que si hay alguna que tengas duda, me indiques y podamos visualizarla. Si quieres aprovecha que estás en este momento en sala para darte la retroalimentación de esa evidencia, ya puedas, en este caso, actualizar o realizar las modificaciones necesarias y ya quede con esa nota aprobada. Porque acuérdate que las evidencias de primera actividad tienen que estar todas completas para poder que puedas tener, en este caso, el criterio evaluativo de aprobado. Cada una de ellas tiene un porcentaje, entonces es esencial que tengas todas las evidencias aprobadas. Recuerda cuál de esas evidencias era la que tenías pendiente para realizar algún cambio o alguna modificación para revisarla en este momento. Ok, entonces si ya estás al día con las evidencias, perfecto. ¿Cómo vas con con el informe de requerimientos de usuario? Ya has adelantado parte de ese informe de requerimientos de usuario. Identificaste ya tus operaciones. Correcto. Eso es un poquito tedioso, pero no es complicado. Y fíjense que a medida que ustedes lo van desarrollando a nivel de plantilla, les va a permitir a ustedes analizar un poquito mejor el contexto, identificarse completamente con cada uno de esas actividades y procedimientos que realizan. Recuérdense que ya ahora en este momento estamos hablando de nuestra propuesta. Entonces estamos identificando cómo me imagino yo que será esa propuesta ¿para qué? Para que sea accesible, para que pueda trabajarlo. Ok, si tienes alguna observación, si tienes alguna pregunta con respecto al desarrollo del documento, aprovechemos que estás en sala, vuelvo y te repito, para que entonces tengamos esa retroalimentación. Y pues si tienes alguna inquietud, alguna duda con respecto al material con el que se va a trabajar, alguna inquietud de cómo hacer los casos de uso, de dónde tomar la información, cómo trabajar. Recuerda que esa fecha que aparece allí es la fecha, en este caso esencial, es la fecha en la que tú la entregas. Cuando estamos, permíteme compartir y volvemos a hacerle como ese pequeño recuento final al documento que tenemos en plataforma. A ver, me voy a ocultar por aquí. Y voy a compartir. Ya tengo la pantallita. Okay. Recuerden que nosotros tenemos en plataforma aquí. Estaba terminando de corregir, pero solamente hay 2 personas que han entregado el informe de requerimientos de usuario. Se va a esperar en este caso esta tarde para ver, corregir todos los que tengan allí y en este caso avancemos para allá la semana mañana comenzamos con el inicio de esta nueva otra actividad. Entonces por eso te pregunté que la idea es no tener evidencias atrasadas. Si hay alguna cosa que corregir de las evidencias iniciales, hay que hacerlo para no seguir acumulando en este caso actividades pendientes. Recordemos que el material lo tenemos aquí. A ver, me voy a permitir esconderme aquí en mi video para que el audio sea mucho mejor. Y tenemos aquí, recuerden que aquí tenemos el formato de cómo va a ser esa especificación de usuario. Está lloviendo por esta zona un poquito fuerte. La idea de trabajar con la plantilla de la norma de la IEEE 830 es que nosotros solo vamos a modificar lo que tenemos aquí marcado como en azul o resaltado en texto azul o color azul la fuente. Lo demás debe quedar igual, es decir, si yo quiero cambiar, por ejemplo, la revisión, siempre nuestra revisión va a ser la primera. Nosotros no tenemos una revisión adicional. A ver, permítame, este solo me lo está mostrando como un formato. Yo voy a descargar, permíteme, yo descargo mejor esta evidencia, esta plantilla, pero a ver, aquí la tengo. Yo quisiera, permíteme, yo descargo mejor esta plantilla para poder entonces hacer las modificaciones e ir mostrando ya este último barrido final de cómo vamos a trabajar
con la plantilla y lo que tengan ustedes que incluir en ella. Recuerden, es importante revisar ese guía de aprendizaje, porque recordemos que allí tenemos un apéndice o un anexo que en este caso, es una información adicional que debemos colocar en nuestro informe de requerimiento de usuario. Vamos a descargar el informe. Aquí lo voy a descargar para poder manipularlo. Aquí tomamos nuestra evidencia. Quien entró aquí en sala. Arnerfer, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. Ok. Estamos en este momento haciendo el último barrido en cuanto al informe de requerimiento de usuario que vamos a entregar. Permíteme, aquí tengo la plantilla. Voy a aprovechar que estás en sala para tomar, en este caso, la captura de la evidencia. A ver, corazones, entonces en este momento me voy a permitir compartirles pantalla para poder hacer este último barrido del paso a paso, lo que tiene en este caso el formato, el estándar. Recuerden que tenemos una información adicional que hay que colocar allí en ese estándar y esa información la ubicamos en la guía de aprendizaje. Cuando yo tengo mi formato, yo simplemente voy a cambiar. En este caso es una página web, sería página web empresarial, por darles un nombre cualquiera, ¿ok? Solo voy a cambiar aquello que yo sé que está referente a la herramienta con la que estoy trabajando. Inicialmente siempre comenzamos con la versión 1.0. Todas arrancan de la versión 1.0. Ya de ahí en adelante van a ser las modificaciones que se vayan a realizar a cada uno de los informes que se van a manifestar. Mi logo, el mes y año, entonces sería, nosotros estamos ahorita en junio, sería junio 2022. Importante, la parte del logo, vuelvo y les repito. Si están trabajando a nivel empresarial, aquí el logo correspondería al logo, en este caso a la imagen que representa a la empresa que ustedes van a, en este caso, a hacer el desarrollo. Si no lo tienen y ustedes mismos fueron los que lo crearon, hacemos un pequeño recuento aquí muy breve de cuáles son esas herramientas en línea que yo puedo tener y puedo implementar para trabajar con logos. Los logos los pueden crear ustedes y puede ser simplemente un acrónimo, pueden colocar un logo o una marca. ¿Dónde podemos tomar? Recuérdense que aquí en la internet crear logo en línea. Existen muchas plataformas que les permiten a ustedes trabajar y crear un logo según el desarrollo, según un nombre, una cantidad de características que ustedes pueden definir allí. Fíjense que existen muchos y ustedes simplemente escogen uno de ellos y él les va a permitir hacer esta parte de los logos. Por ejemplo, yo tomé este que tengo aquí, puede ser cualquiera, ustedes exploren esas herramientas. A ver, vamos a crear un logo gratis. Exploren esas herramientas que les permita identificar parte de lo que representa para su propuesta ese logo. En este caso yo tengo de software. Pero mira, aquí él nos muestra 3 diseños que les gustaría a ustedes manejar, qué tipo de fuente, vamos a trabajar con las principales, cómo les gustaría que fuese el logo, si lo quieren en la parte superior. A mí me gusta nada más en la parte superior. Y entonces aquí él tiene simplemente este logo. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, yo lo que quiero es puedo cambiar de ese logo al cual manejé o creé a través de una herramienta en línea cualquiera. Yo puedo cambiar colores, editarlo, cortarlo, imprimirlo, vista previa, guardar. O sea, ya todas estas opciones, fíjense que muy importante. Recuérdense que todas estas herramientas de diseño son gratis. ¿Qué tenemos aquí? Que muchas veces cuando yo quiero descargarla, obviamente que tenemos que cancelar lo que corresponde al pago, pero como nosotros lo que necesito es simplemente la imagen, ustedes pueden copiar su imagen para colocarla dentro del documento. Y ahí donde dice logo, bueno, yo voy a copiar
yo voy a copiar en este momento ese logo que acabo de crear y lo pego allí. Lo hago más pequeño para que quede exactamente en ese espacio. Subo un poquito acá para que me tenga lo suficiente y ya en este caso la palabra software no la quiero, bueno, yo elimino la palabra software, recorto mi imagen, a ver, diseño, vamos a ver si me permite recortarla. No me deja recortar mi imagen, entonces hagamos algo más simpático. Yo la pego aquí, la recorto aquí afuera, que me deje trabajar. Allí, ahora sí me gusta, la corto de aquí, la pego acá. La hago un poco más pequeña, por darles un ejemplo, y aquí tengo mi logo. En este caso tengo un logo sin texto. Si yo quisiera agregarle un texto, muchas veces nuestros textos es de su propia creatividad. Puede ser una combinación de las iniciales de cada letra que ustedes tengan en el nombre del proyecto y entonces así lo tengo. En este caso yo puedo trabajar, podría llamarse PAW, entonces lo coloco ahí, página web, listo. O en este caso yo lo quiero identificando alguna otra palabra, yo combino esas iniciales y le puedo dar un nombre a ese logo que tengo allí. Todo este texto que está en azul, obviamente nosotros lo vamos a eliminar, pero es importante leer la información que está colocada allí, porque se está indicando en este caso cuáles son esas características que vamos a manejar. Ficha del documento, ojo, siempre la fecha va a ser la misma para tanto la publicación con la que está al inicio como esta, porque esta va a ser la fecha en que se fue simplemente creada. Importante colocar aquí el nombre del cliente. ¿Quién va a ser ese cliente o esa persona encargada de verificar que estos diseños o estos requerimientos que yo estoy trabajando son los que realmente se necesitan? ¿Están conformes y satisfechos con esa información? A ver, por allí escuché. Permítame minimizar. Buenas tardes, Carlos se está incorporando también al grupo. Entonces, en este momento estamos simplemente haciendo un pequeño recuento de cómo va a ser, cómo vamos a ir trabajando con esa plantilla, dándole un último barrido ya para que ustedes comiencen a trabajar directamente con ello. Cuando haya alguna dificultad o alguna pregunta que tengan que hacer con respecto a la información de la plantilla, ustedes pregúntenlo, porque como tengo pantalla compartida, no visualizo las preguntas del texto, en este caso del chat, se lo están haciendo a nivel escrito. Recordemos que esta plantilla ya tiene directamente los enlaces establecidos como navegación, es decir, yo hago clic aquí y él me va directamente a trasladar a la página donde está. Todo lo que corresponde a introducción, bueno, y hacemos una pequeña descripción y eso lo único que me refiere es al documento, ojo allí. Aquí nosotros estamos hablando del documento en función de lo que se está desarrollando, pero todo esto se refiere simplemente al documento. ¿Cuál es el propósito de este documento? ¿Hasta dónde nosotros queremos trabajar? ¿Quiénes son las personas involucradas en el desarrollo del documento? Ojo allí. Definiciones y acrónimos que se usan, vuelvo y les repito, del material que nos han facilitado en plataformas en las que podemos conseguir en internet. Yo puedo tomar palabras, copia y pega y colocarlas allí, porque generalmente los términos que se refieren en diferentes tecnologías son muy similares. Entonces la idea es tratar de colocar, no llenar esto como un glosario de términos, ojo, solamente aquellos que tengan que ver referencia con partes del texto en las cuales yo estoy trabajando en el documento. Descripción general, ahora aquí sí estamos hablando realmente de nuestro producto, entonces aquí fíjense que todo lo que está en azulito va a desaparecer porque ustedes lo van a reemplazar con la información de su herramienta. ¿Para qué me va a servir el producto? Característica de los usuarios, vuelvo y lo repito, esta es una de las condiciones que están muy explícitas dentro de lo que se va a evaluar y definido en la guía de aprendizaje 1. ¿Por qué definimos mis usuarios? Porque yo quiero saber cuáles son en este caso sus conocimientos y sus destrezas a nivel tecnológico que me puedan permitir a mí definir cómo se va a manejar, cuáles pueden ser los enlaces, los atajos, si yo quiero programar atajos en la herramienta, eso lo debo claramente colocar aquí. Si tengo usuarios que solamente son auxiliares, asistentes, que solamente manejan muy básico lo que se refiere a herramientas de tecnología, es decir,
paquetería de oficina ofimática, eso debo de escribirlo allí. ¿Por qué? Porque eso me obliga, me obliga a establecer un proceso de capacitación un poquito más avanzado cuando yo la herramienta tenga que entregarla, ¿ok? Restricciones o todo esto es en función general en el desarrollo del proyecto, si hay alguna limitación, si hay algo que nosotros podemos indagar en un futuro, o si nosotros tenemos una página web o estamos haciendo una herramienta local que pueda ser subida a la nube, que pueda ser desplegada a través de un móvil. Eso es como esa visión futurista que la herramienta pueda tener, se coloca allí. Si no existe ningún contenido para colocar en estos espacios, porque la herramienta ya las características son las que tiene en este momento para programarse, entonces no se incluye en estos capítulos. Si no tengo nada que agregar en la evolución previsible del sistema, simplemente no incluyo el título de la evolución previsible, si no existe absolutamente nada que yo pueda agregar allí. Requisitos específicos, entonces aquí simplemente describimos ese nivel de prioridad que van a tener los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Lo que ya ustedes tienen listado en la evidencia anterior. Y puede ser que a medida que yo voy haciendo mi desarrollo me doy cuenta que en la evidencia anterior faltó algo que no coloqué, qué sé yo. Un ejemplo, me habla de requisitos, pero hubo una validación que yo es importante que yo la haga cuando vaya a hacer determinado proceso y no lo coloqué en esa lista, lo incluyo aquí. Recuérdense que ya les he mencionado que a medida que nosotros vamos empezando el desarrollo, la escritura, el modelado, nos vamos a dar cuenta mejorando nuestra capacidad analítica y nuestras habilidades de comprensión, que hay cositas que se me pueden escapar, pero yo las corrijo incluyéndolas en las nuevas evidencias que estoy desarrollando. Recuérdense que es importante establecer los niveles de prioridad de requisitos. Aunque yo haya manejado una lista simple y ordenada en la primera evidencia, yo aquí debo establecer, ya según esa lista, cuáles van a ser aquellos de mayor prioridad. ¿Por qué? Porque son aquellos que tengan que ver con la información del cliente, que es importante guardarla, aquellos que tengan que ver con respuestas a algunas solicitudes y es importante el tiempo de respuesta, aquellas que tengan que ver con selección. Ustedes van a, según el área con que estén trabajando, ustedes van a identificar que de toda esa lista organizada que tenemos de requisitos, hay unos que son más valiosos que otros. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez son los que trabajan con los usuarios directamente, porque sea un requisito que me genere la información final, que es lo que me está pidiendo en este caso mi usuario. Es importante que ya en este momento establezcamos esos niveles de importancia para saber cuál va a ser, en este caso, mi planeación para la programación. Requisitos de interfaces. ¿Cuáles son mis interfaces? La comunicación. ¿Cómo van a ser esas interfaces? Si van a ser a nivel web, qué colores van a tener, si son posible definirlo aquí, si van a tener recursos accesibles, es decir, botones que aumenten fuente, que la disminuyan, si van a tener, en el caso de si mi población es al público en general, yo pueda incluir, qué sé yo, algunas traducciones en clave lenguaje a señas para que las personas que tengan discapacidad auditiva, sean sordas, no puedan también, en este caso, identificar lo que tenemos allí. O sea, ya todo esto va a depender de cómo ustedes consideren y van a manejar, en este caso, su software y su desarrollo. Manejamos estas 4 interfaces básicas que lo tiene allí. Ojo, si hay alguna que no consideren porque no lo tiene herramienta, no se coloca, pero creo que esas son las más esenciales. Y aquí viene la parte pesada de nuestro informe, los requisitos funcionales. ¿Por qué son la parte pesada? Porque es lo que nosotros identificamos que debe hacer la herramienta, que debe hacer su software. ¿Y cómo lo identifico? Primero, diagrama de casos de uso debe estar aquí. Mi modelado, diagrama de casos de uso, me va a permitir identificar tanto los usuarios como las operaciones que ellos van a realizar dentro del sistema. Y de esa manera, más organizadamente, yo puedo describirlo. Describo inicialmente los que tengan que ver con los usuarios, después describo los que tengan que ver con un administrador, o tal vez yo tenga otro tipo de usuario, qué sé yo, tengo un usuario básico y tengo un usuario administrativo, que sea el gerente, y entonces eso me va a permitir tener el diagrama aquí dibujadito como quienes lo manejan. Pero resulta que tal vez yo tengo una página web y es complicado saber a ciencia cierta quién lo va a manejar porque todos tienen la misma prioridad. Aquí no tengo una exclusividad, excepto la persona que realice el mantenimiento, pero entonces como son tan pocos mis usuarios definidos, porque es muy general, entonces yo aquí hago mi diagrama modular. Hago un diagrama como una especie de modulitos
identificando cuáles son esos menús u opciones que la herramienta brinda. Lo importante es tener un modelado aquí que me permita a mí organizarme y identificar cuando empiece a describir estos requisitos funcionales. ¿Por qué? Porque recuérdense que aquí tenemos que trabajar con la plantilla de la documentación de casos de uso. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajo allí mi plantillita, ojo, es importante también saber, mis corazones, que si nos damos cuenta tanto en la plantilla de casos de uso como en la historia de usuario, hay una persona involucrada, porque el sistema no se va a manejar solo. Así sea súper inteligente, alguien tiene que darle un inicio, alguien tiene que generar un evento para que se produzca una operación. Entonces, ese alguien es mi actor, si estoy hablando de casos de uso. Ese alguien es mi usuario, si estoy hablando de las historias de usuario. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros no se limiten por la parte de la programación en este momento. Vuelvo y les repito, estamos en una fase de análisis. Estamos en esa fase que les va a permitir a ustedes explorar, caracterizar, practicar esas habilidades de analista que van a desarrollar. ¿Cómo mejoro mis habilidades de analista? Leyendo, documentándose, revisando trabajos que tengan otros compañeros, revisando trabajos que pueda conseguir en la web de cómo lo están haciendo, qué modelo utilizó, qué esquema utilizó. También podemos trabajar con esquemas aquí. Si ustedes consideran que explican mucho mejor la herramienta a través de un esquema diagramado, un esquema por niveles, también lo pueden representar aquí. Lo importante es que tengamos esa concordancia de la identificación que le dan a cada elemento de su esquema, llámese modelo o llámese diagrama, con los requisitos que estamos describiendo aquí. Esta parte es, vuelvo y repito, es como quien dice la médula, nuestra médula espinal del sistema, porque es todo lo que debe tener. Cuando llegamos a mis requisitos no funcionales, vuelvo y repito, estos requisitos no funcionales, que en este caso nos tienen 6 de los más empleados. Si usted tiene algún otro adicional, también lo puede colocar aquí. Donde vamos entonces a describir, según mi herramienta, cuáles de estos requisitos aplica y cómo yo lo voy a implementar, cómo aplico yo la seguridad, como no funcional. ¿Qué quiere decir no funcional? Que no lo hace mi sistema. Ojo, no lo vamos a programar nosotros, pero es necesario que exista o que se ejecute para que el sistema funcione bien. Por ejemplo, un requisito no funcional en mi sistema. Si mi sistema va a trabajar con platica, por decirlo, yo tengo que trabajar con una pasarela de pago. Recuérdense que es muy importante, o aquel que tenga que trabajar con el mantenimiento de la aplicación, la información de los clientes es ley por decreto privada. Es el elemento más valioso que tenemos nosotros, como en este caso, como parte de publicidad, como administradores de sistemas, como desarrolladores de software. La información de nuestro cliente es vital. Entonces, eso tengo que yo establecer ciertas políticas de seguridad. Que si trabajamos con una norma que nos habla de la 27.000 sobre las políticas de seguridad que deben mantener los equipos informáticos, ahí se escribe. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una ley, la ley te dice, la norma te dice cuáles son esas características que se deben manejar para mantener seguros los equipos. Listo, lo escribimos allí. ¿Qué otra política de seguridad se puede recomendar? Porque en este caso estamos recomendando nosotros como analistas qué cosas debe tener o deben implementarse para que la herramienta funcione acorde. Bueno, el área donde está la base de datos del sistema o el servidor que tenemos nosotros en la empresa, eso es un área restringida. Entonces nosotros colocamos allí que debe haber una restricción en el espacio donde se manejen los equipos de cómputo. En este caso, los data centers, porque así es que llamamos a toda la parte donde está el almacenamiento de la información. Y así igualmente con la parte de la fiabilidad, de la disponibilidad de la herramienta, de la mantenibilidad de la herramienta, o sea, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué frecuencia, portabilidad. La parte de la portabilidad tiene mucho que ver con la parte del proceso de instalación de la herramienta en diferentes equipos, en diferentes sistemas operativos, en diferentes procesadores, porque tal vez yo lo hice para trabajar con puros i5 y entonces resulta que el equipo, uno de los equipos donde se va a instalar, lo que tiene es de un i3 hacia abajo. Obvio que van a haber limitaciones en cuanto a la velocidad de respuesta. Entonces eso es importante que allí debe mencionarse,
para que el equipo funcione correctamente, deben tener ciertas características, las pueden ustedes mencionar allí. Ojo, fíjense que lo está muy claramente manejado aquí, el sistema operativo. Nosotros lo hicimos para trabajar bajo software libre porque nosotros estamos en contra de las licencias y entonces resulta que fuimos pioneros en trabajar con desarrollo de software libre y donde lo van a aplicar todos tienen Windows. Ahí, obvio, va a haber en este caso una pérdida de todo. Es importante que también nosotros como analistas identifiquemos todos esos elementos de mi entorno, características que van a mejorar la funcionalidad de nuestra herramienta. Otros requisitos, bueno, en el caso si tenemos alguna parte, fíjense que aquí les da un ejemplo, si hay algún elemento de nuestra sociedad que podamos afectar con respecto al software con el que estamos desarrollando, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si nosotros hacemos alguna página web y resulta que allí estamos mostrando videos que maltratan animales, hoy obviamente que nosotros en este momento estamos en una cultura de respeto a la naturaleza y ahí vamos a tener un serio problema. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que aman a la naturaleza, que les gustan los animalitos, van a denunciar nuestra página y la van a automáticamente bajar de lo que corresponde a la red. ¿Por qué? Bueno, porque estamos generando contenidos violentos. Todos nosotros debemos cuidarnos muy bien de todo. Que si mi página solamente la voy a aplicar aquí en Colombia y no hay ninguna restricción, bien, esa se puede colocar. Ay, pero resulta que mi página también va a estar en la web y yo voy a tener clientes de otros países. Y resulta que en otros países los términos léxicos, es decir, las palabras o las definiciones con que yo estoy trabajando en mi página, allá son groserías. O pueden ser una falta de respeto hacia las mujeres, o pueden ser, según los términos que yo emplee, pueden alterar o pueden estar en contra de ciertos elementos de esa cultura, y entonces eso va a generar un problema. Es importante que todo, como fíjense, nosotros analizamos hasta cosas que no dependen de nosotros, pero eso forma parte de nuestro análisis del desarrollo, ¿ok? Importante, todo tenemos que trabajarlo muy bien. Y mi apéndice, bueno, aquí es información relevante, es aquí donde vamos a colocar ese elemento adicional que son mis historias de usuario en función de las personas que van a interactuar con nuestro sistema. Lo colocamos aquí en un apéndice y vamos a ir incluyendo aquella descripción de la plantilla de historia de usuario, allí cómo se van ejecutando o cómo interactúan esas personas con nuestro sistema y cuál es esa descripción de esa interacción a través de la plantilla de usuario. Con esto, fíjense que ya hicimos como ese barrido de lo que corresponde a nuestro importante. Esto que está en la parte superior se llama encabezado. Este encabezado nosotros lo activamos simplemente haciéndole un clic. Nombre del proyecto, aquí nosotros dijimos que nuestro proyecto se llamaba, vamos a revisar por darles el ejemplo para continuar, se llamaba página web empresarial, creo que era la definición, aquí mira, aquí está. Se llama página web empresarial, yo me meto, fíjense que ya la plantilla tiene el lugar exacto donde ustedes van a tener página web empresarial, especificación de requisitos de software, lo único que vamos a corregir aquí que están en minúscula, pongámoslos en mayúscula, y aquí la parte del logo, se me había olvidado mi logo, yo llego aquí y copio el logo y lo coloco directamente acá, para que en todas las páginas donde aparezca el elemento, ya lo pueda visualizar. Cierro y entonces ahora aquí donde aparece, ya fíjense que ya nosotros tenemos, y así este es el documento que ustedes van a entregar con el anexo que corresponde a la historia de usuario en la evidencia. ¿En cuál evidencia? Fíjense, nos vamos a territorio y recordemos que aquí en nuestro contenido, que es un enlace que me va a permitir identificar las evidencias que tenemos hasta este momento, estamos en la actividad de aprendizaje 4. Este documento es aquí donde dice, hacemos un clic y él simplemente me traslada hacia donde están las evidencias de los que han, en este caso, donde debemos colocar la evidencia que corresponde a este informe de requerimientos de usuario. A la fecha tengo solo 2 personas que me han entregado el informe de requerimiento de usuario. Voy a esperar hasta esta tarde para que los que ya tengan el adelanto de esa evidencia, monten esa evidencia y podamos corregir. Porque recuérdense que entonces ya mañana
empezamos con la introducción de nuestra siguiente actividad para terminar entonces esta etapa de proyecto 1. Me devuelvo aquí, dejo de presentar y entonces quiero recordarles, muchachos, que nosotros somos una tecnología y debemos tener 6 niveles de inglés aprobados para poder que nos den la certificación. Entonces, mire, eso es otra cosa que tengo que revisar, muchachos. Recuérdense que al inicio les dije que iba a tomarme el tiempito con calma, pero como he estado revisando todas estas, que desde que comencé yo a trabajar, siempre comienzo desde mi infografía otra vez revisando todo hacia adelante. En estos días pasé y cuando les estaba mostrando dónde ustedes podían identificar los criterios de evaluaciones que tienen, hay varios que tienen en esa parte inicial esas actividades. Pero como no todos continuaron, porque ustedes se dieron cuenta entonces en este caso que son pocos los que han querido, primero, o es lamentable la situación, porque escuchamos que habían personas que estaban muy inconformes porque la formación no continuaba por el receso que tuvieron ustedes en la parte decembrina. Cuando arrancó la formación tampoco quisieron continuar. Entonces, si yo asumí desde mi parte personal que si estaban tan inconformes porque no había instructor de la formación y el instructor llegó, yo iba a entrar de lleno con la ejecución en este caso, terminar el estudio. Pero muchos simplemente abandonaron. Entonces, es como a veces incomprensible esa situación. Pero entonces es importante que les voy a pedir que los que están continuando en la formación y que vamos a seguir en este trayecto, los que tengan alguna, así como por ejemplo Félix, que me colocó que tenemos las primeras evidencias, tengo una déjenme revisar qué fue lo que el profesor colocó allí y si tenemos una corrección que hacer, hay que colocar la corrección. A ver, Félix, ¿tú me escuchas bien? Porque Arnefer me dice allí que no está escuchando bien el mensaje. Lo que pasa es que les dije que está lloviendo y está tronando por aquí. Arnefer, si quieres sal y vuelve, ingresa para ver si mejora tu audio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por favor, ya les voy a colocar aquí en el grupo, que quienes están continuando en la formación y tengan todavía alguna porque recuérdense que no debemos tener ninguna letra D porque eso no nos va a permitir, en este caso, la promoción. Todos tienen que estar en letra A. Entonces, aquellos que tengan un pendiente de lo que ustedes se revisen, que tengan, para no tener que corregir todo y levantar todos los portafolios de todos los usuarios, solamente quiero hacerlo con ustedes aprendices que están continuando en formación. Si tienen alguna de esas evidencias en letra D, corrijan. Vamos a corregir en qué fue que se equivocaron, yo reevalúo y puedo cambiar. Obviamente que yo no voy a llegar y modificar el criterio de evaluación que el docente entregó, en este caso el instructor entregó, porque él considera que tal vez la evidencia que ustedes montaron en plataforma no cumplió con los requisitos. Recuérdense que todo tiene un instrumento de evaluación. Si hubo algún criterio que no cumplieron, entonces vamos a corregir ese criterio que faltó y volvemos a remontar esa evidencia para que entonces yo pueda corregir nuevamente y poder ahí sí modificar esa nota que ustedes tienen allí colocada en la plataforma. ¿Listo, Félix? Ok. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto al material de la formación hasta ahora? ¿Se entiende lo que hay que hacer con SRS? Los que tengo pendiente allí, ya voy a aprovechar el ratito y empiezo a corregirlos. Díganme si hay alguna otra inquietud que ustedes tengan con parte de las evidencias, aparte de la que ya tenemos allí, que debemos revisar portafolio de actividades, aquellas que tenemos en literal D, porque no están aprobadas, hay que revisar y volver a reenviar para poder cumplir con los criterios de evaluación y poder tener la mínima probatoria que es A. Listo, 70 puntos es A y de ahí ustedes ya están aprobados con esa evidencia. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora? Dime, Arnold, te escucho. No, pero yo no estoy escuchando muy entrecortado a usted. Pero yo hasta el momento no tengo todas aprobadas. Falta la calificación de la última, a ver cómo Ok. de resto no tengo todas aprobadas.
de la etapa inicial también no tienes ninguna con alguna letra en D. Revisa por, sí, Muy revisa. entrecortada la señal. Bueno, revisa en tu portafolio de evidencias las primeras actividades que ustedes hicieron el año pasado, porque hay algunas que están con la letra D. Y con D, obviamente, no debemos tener ninguna evidencia en letra D. Hay que corregirla para volver a reevaluar. Revisa eso, revisa tu portafolio, a ver si hay alguna de ellas que tengas con evidencia y me la escriben al interno, para yo entonces llegar solamente a corregir esa evidencia que ustedes tienen pendiente allí y darle las observaciones para que entonces mejorar lo que ustedes enviaron. Bueno, me voy a permitir en este momento entonces detener la grabación